Buenos días, ¿cómo están? 11 de la mañana con 3 minutos exactos. Damos inicio a esta nueva hora de noticias a través de la pantalla de puranoticia.cl. Mi nombre es Camila Rate y les cuento que en la costa de nuestra región de Valparaíso, específicamente en la ciudad de Viña del Mar, Valparaíso y Concón, contamos con una temperatura que ya alcanza los 18 grados. A esta hora, es cierto, siendo las 11 de la mañana con 3 minutos, vamos a comenzar leyendo los principales titulares de esta hora. La Fiscalía ECO ha desarrollado diversos... Presidente de la República, Gabriel Boric, destaca captura de Carlos Gómez, líder del Tren de Aragua en nuestro país. Masiva y multitudinaria peregrinación a Lo Vázquez. 1,5 millones de fieles llegaron hasta la comuna de Casablanca. Detienen al líder del Tren de Aragua en nuestro país. Indignación de damnificados a 10 meses del mega incendio. Buscan impulsar acusación constitucional contra autoridades por abandono de deberes. Diputada Carol Cariola propone mesa de trabajo por seguridad y comercio informal con nueva jefe de zona de Carabineros. 14 presidentes regionales de Renovación Nacional piden proclamar a Evelyn Matei como su candidata presidencial. Y comenzamos esta nueva hora de noticias revisando la portada de nuestro sitio web de puranoticia.cl y las principales informaciones de esta hora. Y ya vemos acá a mi costado, ¿cierto? 2 personas pierden la vida luego de que un camión desbarrancara unos 60 metros en la comuna de Lo Barnechea. Esto fue en la región metropolitana. Un vehículo 3/4 perdió el control en una curva pronunciada y se precipitó por una pendiente de al menos 60 metros, según consignaron equipos de emergencia que llegaron hasta el lugar. Y continuamos con informaciones de carácter nacional carácter nacional con tintes internacionales, la verdad, porque la familia del exteniente venezolano Ronald Ojeda pide a Fiscalía aclarar si el cabecilla del Tren de Aragua detenido en Colombia estaría involucrado en el crimen de Ronald Ojeda. Y continuando revisando informaciones de nuestro país, la UAM admite la participación de algunos de sus miembros en asesinatos y tráfico de drogas. Mientras que en otro tipo de informaciones que han destacado durante esta jornada porque detectan pérdida de fentanilo y morfina al interior de bodegas de la Dirección de Salud de Carabineros. Mientras que el senador Iván Moreira insiste en el rechazo al proyecto sobre la ley de aborto libre. Mientras que en otro tipo de informaciones policiales, una encerrona a camionero en la ruta 78. La víctima fue a hacer la denuncia y terminó detenido por una orden pendiente. Mientras que en el norte de nuestro país, en la región de Coquimbo, una explosión de 75 kilos de dinamita dejó un hombre fallecido. Esto en el pique minero de la comuna de La Serena. Y vamos a continuar en esta hora de noticias revisando una información que sucedió este fin de semana. Porque este domingo miles de fieles participaron en la tradicional peregrinación al santuario de Lo Vázquez, el que queda en la comuna de Casablanca de nuestra región de Valparaíso. Para conmemorar el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, como es habitual, el evento congregó a más de 1,5 millones de personas en toda la región de Valparaíso. Cerca del mediodía, el coronel Estrella Sotelo de la Prefectura de Tránsito de Carabineros entregó un balance preliminar positivo sobre la jornada, sobre este domingo 8 de diciembre, destacando que no habían tenido siniestros viales importantes ni tampoco lamentar la pérdida de vidas humanas. En cuanto al flujo vehicular, el coronel, ¿cierto?, señaló que aunque el tráfico se mantuvo bastante bajo hasta el mediodía del domingo 8 de diciembre, se esperaba un aumento significativo durante las horas de la tarde. Además, se explicó que la normalización completa de la ruta podría extenderse hasta la mañana de este lunes debido a las tareas de limpieza y retiro de comercio, ¿cierto?, en el área cercana al santuario de Lo Vázquez.
El coronel Estrella Sotelo también explicó que la normalización completa de la ruta podría extenderse, ¿cierto?, incluso hasta la mañana de este lunes. Además, se hizo un llamado a todos los ciclistas y peatones que aún transitaban por la carretera a tener las precauciones adecuadas, ¿cierto?, por la cantidad de personas que se movieron durante esta mañana también del lunes durante ese lugar. Se hizo un llamado también a usar la reflectancia, a hidratarse y hacerlo atentos a las condiciones del tránsito. Bueno, y con esta información, ¿cierto?, de este pasado domingo, y en digo 8 de diciembre, hacemos un corte comercial y ya estamos de regreso con todas las informaciones en Hora de Noticias. Vamos a continuar con una información de nuestra región de Valparaíso, porque una indignación total al punto de exigir la salida de autoridades hay entre los damnificados del mega incendio de febrero pasado en Viña del Mar, ¿cierto?, Quilpué y Villa Alemana, incendio que ocurrió el pasado 2 y 3 de febrero y que a 10 meses de la tragedia, que se llevó 136 vidas y dejó miles de casas destruidas, acusan que siguen sin soluciones. Las comunidades afectadas por el incendio se agruparon en una ONG que ya ha realizado diversas actividades durante los últimos meses, desde marchar hasta enviar cartas a las autoridades de gobierno para pedir acelerar las medidas de reconstrucción y de bonos de ayuda. Sin embargo, a pocos días ya de terminar el año 2024, no se han visto verdaderos avances y es por ello que anunciaron que van a buscar impulsar una acusación constitucional en contra de las autoridades a cargo de la reconstrucción y de las ayudas económicas hacia los damnificados. De acuerdo a lo que señaló Amanda Guerra, quien es presidenta de la ONG Sobrevivientes Mega Incendio en Unión 2 y 3F 2024, aseguró que finalmente se está pagando el último bono de acogida con atraso, ya que debía haberse depositado el pasado 30 de noviembre. Pero una vez más, quedamos sumidos en la incertidumbre, como ya es costumbre con este estado indolente. Eso fue lo que comenzó señalando Amanda Guerra, ¿cierto?, presidenta de esta ONG Sobrevivientes Mega Incendio. De acuerdo a la dirigente, en estos 10 últimos meses desde ocurrida la tragedia y a pocos días ya de terminar este año 2024, no han tenido las soluciones que esperaban. De acuerdo a sus palabras, comillas, aseguró que no hemos visto transparencia ni avances significativos en la reconstrucción. Miles de familias siguen en la precariedad absoluta. Exigimos saber qué va a pasar de aquí en adelante. Asegura que les informan que el Ministerio de Viviendas y Urbanismo asumirá la responsabilidad de los bonos de diciembre y enero, pero ¿cómo lo harán?, se pregunta la dirigente. ¿Cuál será el mecanismo a utilizar? Además, ¿cómo pueden hablar de continuidad si no existen avances reales en la reconstrucción? Fueron parte de los reclamos, ¿cierto?, que señaló Amanda Guerra, presidenta de esta ONG Sobrevivientes Mega Incendio. Hasta ahora, indicó la dirigente, que solo se han entregado 7 casas en Villa Alemana, 4 casas en Viña del Mar, 280 subsidios adjudicados y 800 subsidios innominados, que parecen fantasmas hasta el día de hoy. El descontento de miles de familias es evidente. Fueron parte de las palabras de la dirigente. En esta misma línea exigió la destitución de las autoridades responsables y anuncian que impulsarán una acusación constitucional para que respondan por su abandono de deberes hacia nosotros. Fueron parte de las palabras de esta dirigente, quien también añadió que no han sido capaces de dar soluciones concretas ni de garantizar un mínimo de dignidad hacia nosotros, las víctimas, fueron sus palabras. Su llamado fue claro, fue hacia el delegado presidencial de nuestra región de Valparaíso, Yanino Riquelme, a quien le hizo una consulta abierta. ¿Cómo justifica responsabilizar al Ministerio de Viviendas y Urbanismo de la continuidad del bono para quienes estén en proceso de reconstrucción cuando estos procesos simplemente no existen? Fueron parte de sus palabras, añadiendo que buscan respuestas públicas, reales y concretas, y además exigen que quienes no dieron el ancho tengan la decencia de renunciar o de dar un paso al costado. Las víctimas no podemos seguir siendo postergadas ni invisibilizadas. Esas fueron parte de las palabras de
de Amanda Guerra, quien es presidenta de la ONG Sobrevivientes Mega Incendio en Unión 2 y 3F 2024. Estos fueron parte de sus reclamos, ¿cierto? La indignación de los damnificados a 10 meses de la tragedia del mega incendio. Así que ahí señalan que buscan impulsar esta acusación constitucional contra las autoridades que correspondan por un notable abandono de deberes. Esas fueron parte de las palabras, ¿cierto?, de Amanda Guerra. Y de informaciones de carácter regional, ¿cierto?, de nuestra región de Valparaíso, vamos a continuar con una información que llegó este fin de semana. Una información a nivel nacional, pero también con tintes internacionales. Porque el presidente Gabriel Boric, el presidente de nuestra república, celebró la captura de Carlos Gómez, alias Bobby, quien es, mejor dicho, el líder de la banda multinacional Tren de Aragua en nuestro país, quien además fue arrestado durante la madrugada de este sábado en Colombia. Detención que se realizó tras un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones de nuestro país, la Fiscalía Nacional de Chile, acompañados también con el equipo Gaula de la Policía Nacional de Colombia. A través de su cuenta de X en redes sociales, el presidente colombiano Gustavo Petro también destacó este logro, indicando que en una operación policial en Los Patios fue capturado Carlos Gómez, a quien vemos en pantalla, alias el Bobby, líder del Tren de Aragua en nuestro país, quien también, como digo, es jefe de esta multinacional tanto en Chile como en distintos países del Cono Sur. De acuerdo a las palabras del presidente colombiano, la colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países, ¿cierto?, de Chile y de Colombia, habría sido fundamental para asegurar el éxito de esta operación que terminó con la detención de Carlos Gómez, el líder del Tren de Aragua en nuestro país. Quien también se refirió a esto fue el presidente de la República, el presidente de nuestro país, Gabriel Boric, quien respaldó el mensaje, ¿cierto?, del presidente colombiano Gustavo Petro en la misma plataforma a través de X en redes sociales, subrayando que este resultado fue el fruto de un trabajo conjunto entre los estados y las policías de Chile y Colombia. De acuerdo a las palabras del mandatario, aseguró que avanzamos juntos en seguridad, firmes contra el crimen organizado. Y quien se refirió a esta captura, ¿cierto?, a la captura de Carlos Gómez, alias Bobby, fue Alex Cortés, quien es fiscal de la unidad ECO. La Fiscalía ECO ha desarrollado diversas diligencias investigativas en conjunto con la Policía de Investigaciones de Chile y en coordinación con la Fiscalía Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y tanto la Policía como la Fiscalía Colombiana, lo que ha traído frutos producto de que el día de hoy se detuvo en Colombia a Carlos Gómez Moreno, alias Carlos Bobby, uno de los sujetos más buscados en nuestro país por cuanto mantenía órdenes de detención por diversos delitos vinculados a la organización criminal Tren de Aragua, en donde este mantenía liderazgo en Chile. Cabe destacar que este imputado ya fue formalizado en ausencia por los delitos de doble secuestro con homicidio ocurrido en Rinconada de Maipú en diciembre del año 2023, delito de tráfico de drogas y asociación criminal. Es así como ahora nos mantenemos a la espera de que las autoridades colombianas extraditen al imputado para que finalmente pueda ser juzgado en nuestro país. Ahora sí, me escuchan, me oyen, estamos completamente en vivo. Y de las palabras del fiscal de la unidad de crimen organizado, vamos a continuar con informaciones de nivel nacional, pero también con un especial énfasis en nuestra región de Valparaíso. Porque en el marco del saludo protocolar a la nueva jefa de la zona de carabineros de nuestra región, la general Patricia Vázquez Muñoz, fue la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola, quien propuso la conformación de una mesa de trabajo para poder abordar la seguridad y el ordenamiento del comercio irregular en nuestra región de Valparaíso. Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de una mayor coordinación entre las instituciones a cargo de la seguridad pública, junto además con actores claves de nuestra región de Valparaíso. Es en este contexto que concordaron en la creación de una mesa de trabajo a la cual se invitará a las representantes de la Cámara, representantes del Senado, de la delegación presidencial del municipio, además de la Cámara de Comercio, entre otros actores relevantes, para poder así abordar de manera conjunta los desafíos de seguridad.
De acuerdo a las palabras, ¿cierto?, de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, como Congreso debemos ser un vecino activo que aporte al bienestar de la región de Valparaíso, que es nuestra sede principal. Fueron parte de las palabras que destacó la diputada Carol Cariola, añadiendo que la disposición para colaborar con Carabineros y otras autoridades es total, es completa, con el fin de mejorar la seguridad tanto en la región como en el entorno del Congreso Nacional. La regulación del comercio irregular es uno de los aspectos que afecta a la seguridad y el orden público, por lo que también lo abordaremos como parte del esfuerzo conjunto. Esas fueron parte de las palabras, ¿cierto?, de la diputada Carol Cariola, quien también añadió que esta mesa de trabajo propuesta tendrá como objetivo proponer soluciones concretas para mejorar la condición de seguridad en la región, incluyendo la regulación del comercio irregular, un problema que impacta directamente en el entorno de todo el Congreso Nacional. Por su parte, la general Patricia Vázquez, y primera mujer en ocupar este cargo, resaltó la importancia de la colaboración interinstitucional para poder enfrentar los desafíos de seguridad y expresó su total compromiso de trabajar con las autoridades locales en este esfuerzo en particular. Finalmente, la diputada Carol Cariola señaló que a partir de estos compromisos se invitará a las instituciones involucradas para conformar esta mesa de trabajo y esperar que este esfuerzo se concrete lo antes posible para poder mejorar tanto la seguridad y la calidad de vida de toda la comunidad. Y con esta información, ¿cierto?, de nuestra región de Valparaíso, los voy a invitar a que continuemos con una información de carácter internacional, ¿cierto? Porque este fin de semana las fuerzas rebeldes sirias, encabezadas por el grupo yihadista, ¿cierto?, Jabhat Tahrir al-Sham, miren, ahí está mi pronunciación, trato ahí de poder estar al día con incluso los temas internacionales. Además de sus facciones aliadas, ¿cierto?, han anunciado la caída de la capital de Siria, Damasco, ¿cierto?, tras una ofensiva relámpago de cerca de una semana que ha provocado el colapso del régimen del presidente sirio, a quien vemos en pantalla, Bashar al-Assad, quien está en el poder desde hace 24 años. Y para abordar este tema y que nos explique ahí un poquito lo que está pasando en Oriente Próximo, Medio Oriente, bien digo, estamos en contacto a esta hora con el académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Araya, quien ya está conectado a esta hora de la mañana con Hora de Noticias en la pantalla de puranoticia.cl. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte a Hora de Noticias. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias. Fin de semestre, fin de año, mucho trabajo. Me imagino, ahí corrigiendo pruebas. ¿Cortando cabezas? No todavía, eso es el examen. Eduardo, muchas gracias por conectarte a Hora de Noticias. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en Siria, que ahora se trasladó un poco a Rusia? Bueno, hay que examinar eso en una retrospectiva, porque la crisis de Siria comienza más o menos en el 2011, en el contexto de eso que conocemos como la primavera árabe, que afectó a varios países. Libia, en donde el dictador que llevaba como 40 años en el poder finalmente fue asesinado y ha generado de ahí en más una situación de inestabilidad, prácticamente un estado fallido. En Libia hay prácticamente dos gobiernos que controlan prácticamente la costa, pero no el interior, también en Egipto, como podemos recordar. En el caso de Siria, fue el esfuerzo de derrocar una dictadura familiar que, aunque el presidente, entre comillas, el presidente dictador recientemente derribado del poder y emigrado a Moscú, es el heredero de su padre, Hafez Assad, por lo tanto es una dinastía que tiene más de 50 años en el poder, ¿no? Eso es lo primero. Ahora, ese proceso de democratización originado desde la sociedad civil, dio origen rápidamente a una guerra civil en el 2012 como consecuencia de la represión del régimen, ¿no? Pero también hay que incorporar otro elemento que es muy importante para entender los conflictos no solamente en Siria, sino también en el Líbano, que se trata de sociedades multietno-religiosas. O sea, son grupos que en general hablan árabe,
pero tienen profundas diferencias religiosas. Por ejemplo, en el Líbano, a propósito de lo que hemos visto en las noticias sobre la situación de Hezbollah, en el Líbano hay cristianos y musulmanes, pero hay cristianos católicos, coptos, maronitas, ortodoxos, y hay musulmanes, chiitas, sunitas, alawitas, y hay otros que no son prácticamente ni lo uno ni lo otro, que se llaman los drusos. Y en Siria ocurre más o menos lo mismo. Hay una minoría alawita que controló el gobierno, hay una gran parte de la sociedad que es chiita, pero también en el norte de Irak, cerca de la frontera con Turquía, hay un grupo etnonacional distinto, que son los kurdos. Bueno, y en la medida que esa guerra se fue profundizando, rápidamente emergieron en contra del régimen de Assad dos tipos de oposiciones. Una más bien pro-occidental, podríamos decir con un proyecto democratizador al estilo occidental, pero también grupos radicales islámicos, de alguna manera como lo que ya representaba Al-Qaeda y el radicalismo islámico en Afganistán. Ahora, eso se asoció a una situación de inestabilidad en el vecino inmediato, Irak, cuyo Estado, en la práctica, fue destruido con la intervención norteamericana en el 2003. Entonces, podríamos decir que se juntaron en dos espacios precariamente estatales. O sea, quiero decir, cuando digo precariamente estatales, no estoy diciendo que no hayan gobierno. Lo que estoy diciendo es que no hay cohesión nacional. No hay algo así como identidad nacional, sino que hay identidades que están cruzadas por ejemplo, estas distinciones religiosas más o menos sectarias, ¿no? Chiitas, sunitas, pero también con grados distintos de radicalismo o, podríamos decir, secularización, más bien en términos de pensar en una sociedad con criterios como los que ocurren en Occidente o los que ocurren en otros países árabes. Turquía, por ejemplo, que siendo un país mayoritariamente musulmán, es un país muy secular. La influencia de la religión ahí es bastante limitada. Entonces, en la medida que esos dos conflictos se profundizaron, ahí confluyeron dos procesos. Uno, la intervención de potencias globales, Estados Unidos y Rusia, o potencias regionales, Irán, Turquía, de alguna manera Israel, de manera directa o indirecta. Por ejemplo, Irán actuando con milicias iraquíes, chiitas, o de otro grupo paramilitar religioso, en realidad no es paramilitar, es grupo militar, político, religioso, como Hezbollah desde el Líbano. Eduardo, entonces, ¿sí? ¿Qué significa en el fondo para el mundo árabe, de forma como concreta, hoy en día? ¿Qué significa la caída de Bashar al-Assad tras tanto años en el poder? Más inestabilidad de la que ya existía. Mayor aún. La guerra, a ver, hay que recordar de que en el 2013, en el medio de esta situación más o menos caótica y anárquica, aparece el Estado Islámico, el Daesh o ISIS, que intenta construir una suerte de Estado alternativo en un territorio entre Siria e Irak, en regiones de mayoría suní, aprovechando precisamente esta situación de inestabilidad. Y ahí confluyen intereses de muchos de los intervinientes, Estados Unidos, Rusia, Turquía, Arabia Saudita, Irán, incluso en términos de eliminar ese proyecto radical islámico. En los años siguientes, esto más o menos tal como el 2015, 2016, la situación prácticamente se estabilizó. O sea, el gobierno sirio o la dictadura de Assad, con apoyo ruso e iraní y con los intermediarios, Hezbollah, etc., lograron no derrotar completamente a sus opositores, pero controlar la mayor parte del país, entre comillas, que podríamos denominar como el país útil, ¿no? Porque Siria tiene una superficie más o menos importante de desierto. Entonces, en las regiones fronterizas, los kurdos seguían subsistiendo, en las fronteras del sur también, pero lo que es interesante aquí es que en un lapso de 11 días, la oposición, que no había logrado derrotarlo en
prácticamente 10 años, derrotó al régimen. Y esto básicamente por los problemas que enfrentan los rusos en Ucrania, fundamentalmente en términos del consumo de recursos militares, y de Irán y de los milicias Hezbollah en el Líbano, que son sus intermediarios, que por los conflictos con Israel están muy debilitados. Entonces, eso que parecía sólido, el régimen de Assad, hasta hace 15 días atrás, de repente se transformó en una especie de castillo de naipes que ante el primer empujón se cayó. Y eso es lo que explica un poco lo que ha ocurrido. En el fondo, la derrota de Assad y de su régimen dictatorial en el Líbano es la consecuencia directa del debilitamiento de la capacidad de Rusia de influir en esa región y fundamentalmente de Irán, y de Irán a través de Hezbollah en el Líbano. Entonces, lo que hay que examinar es, podríamos decir que la situación de Siria es producto de un conjunto de conflictos de naturaleza global. Bueno, esas fueron parte de las palabras del presidente electo de Estados Unidos, ¿cierto? Donald Trump afirmó que es Rusia e Irán quienes dejan caer a Bashar al-Assad finalmente. Sí, y no por una cuestión voluntaria, sino más bien por una cuestión de capacidades, ¿no? Por más que Rusia sea una potencia militar y que Irán también lo sea, sus recursos son limitados, ¿no? Y Donald Trump asegura que habrían perdido como el interés. ¿A qué se refiere? ¿Qué interés habrían tenido? Esas fueron parte de sus palabras. No conozco las palabras del dictador Assad, pero normalmente los dictadores no pierden el interés. No, habría sido Rusia e Irán quienes perdieron el interés como en el apoyo a Bashar al-Assad. No, eso no es correcto, porque Rusia tiene muchos intereses en Siria. Rusia tiene la única base naval en el Mediterráneo, está en Siria, en Tartus. Y además tiene una base aérea muy importante, cerca de Idlib. Entonces, no es falta de interés, es falta de recursos. Pero no hay que pensar solamente en Rusia, hay que pensar fundamentalmente en la capacidad de Irán de intervenir de manera directa o indirecta, porque el poder iraní en la región también está muy debilitado en el conflicto con Israel. Por otro lado, el nuevo líder, ¿cierto?, de Siria, quien asume ahí el cargo, es un ex yihadista de Al-Qaeda. ¿Usted cree que Siria podría terminar igual que Afganistán tras la llegada de los talibanes, bien digo? No sabemos, pero es posible. Que tomen ese mismo rumbo. No sabemos porque en realidad los que derrotaron al régimen de Assad es una alianza tácita y eventual donde hay intereses muy distintos entre sí. De hecho, el otro ganador de esta última etapa del conflicto sirio es Turquía. Detrás de las fuerzas militares que derrotaron a Assad. Esto de derrota militar también es relativo, porque uno podría pensar más bien que es una derrota político-militar, porque no es una derrota en el campo de batalla del régimen de Assad, es una derrota que tiene que ver mucho también con la pérdida de convicción del ejército sirio de seguir defendiendo un régimen abusivo, opresivo, inepto. Y claro, el avance tan acelerado de las fuerzas que han triunfado es porque el ejército sirio dejó de combatir, simplemente. O sea, es como decir, mira, nos vamos para la casa, o sea, no vamos a ir a morir al campo de batalla por algo que ya no tiene ningún sentido. Eso ocurre muchas veces también, particularmente en conflictos civiles, ¿no? Ahora, no sabemos, porque efectivamente son grupos radicales islámicos, pero como hay otros grupos que no son radicales islámicos, los kurdos, por ejemplo. Y los kurdos tienen una historia, otra historia propia, podríamos decir, de confrontación con el régimen turco. Entonces, es muy temprano aún para tratar de prever cómo se va a barajar el naipe y finalmente cómo va a terminar funcionando un gobierno provisional en Siria y tampoco se puede descartar que la violencia siga entre los distintos grupos que hoy en día son los vencedores,
porque lo que los ha unido en el último tiempo ya no existe, que es la oposición al régimen de Assad. Y bajo su punto de vista, ¿usted cree que podrían mantener esta buena relación que tienen con Rusia, a pesar de que Bashar al-Assad ya fue asilado en dicho país? Es difícil. A ver, ¿por qué? Porque si uno lo mira desde un punto de vista, podríamos decir, más bien emotivo, psicológico, los vencedores tendrían muchas razones para detestar a los rusos que prácticamente arrasaron con bombardeo varias ciudades, Alepo, por ejemplo, que era el núcleo de resistencia en algún minuto a comienzos de la época de Trump, más o menos, de la oposición a Assad. O sea, si fuera por eso, los vencedores tendrían buenas razones para odiar a los rusos. Pero, como la política tiene una dosis de pragmatismo y realismo también, finalmente es posible que los vencedores de este minuto puedan llegar a un acuerdo con los rusos respecto, por ejemplo, de lo que los rusos desearían, que es mantener la base naval de Tartus, particularmente, porque es la única base naval que tienen en el Mediterráneo. La base aérea podría ser menos relevante, pero también es importante. Pero particularmente yo, si lo miro desde la perspectiva rusa, trataría de acomodar al lugar, llegar a algún acuerdo que me permita conservar esa base naval. Exacto, tienen que mantenerse ahí desplegados de forma territorial en esta base, que la continúan hasta ahora, por lo menos continúan. Hasta ahora sí, hasta ahora la mantienen. Pues claro. La mantienen al igual que la embajada sigue funcionando en Damasco hasta esta hora. Claro, así es. Lo que pasa es que eso tiene que ver con una dosis de pragmatismo también. No tendría ningún sentido que en este minuto la coalición que venció a Assad se enfrente con los rusos por el control de una base que no es, para los sirios no es tan importante. Es tan relevante que Rusia esté desplegado ahí. Sí, claro. Para Rusia, en el fondo, es bastante relevante estar. Eduardo Araya, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Te agradecemos por esta conexión con Hora de Noticias y por siempre estar disponible a culturizarnos sobre todos estos temas internacionales y educarnos por sobre todo. Muchas gracias, Eduardo, por esta conexión. Ok, gracias a ustedes. Adiós, que tengan una buena semana. Muchas gracias. Y de Hora de Noticias hacemos un alto comercial, pero ya estamos de regreso con todas las informaciones en puranoticia.cl. Nacional, vamos a cambiar completamente de tema y nos vamos a trasladar a nuestra región de Valparaíso, porque un importante paso en materia de fortalecimiento deportivo en la ciudad puerto es el que dio tras la inauguración de las obras de mejoramiento del estadio O'Higgins, las que fueron posibles gracias a una inversión municipal de cerca de 400 millones de pesos. Entre las mejoras está la instalación de una carpeta de pasto sintético de estándar FIFA y un completo sistema de drenaje que permitirá la actividad deportiva pese a las lluvias, dejando atrás los años donde la tierra y el barro, bien digo, que se producía cada vez que había mal tiempo, decía presente, obligaba a parar incluso durante semanas las labores ahí en el estadio O'Higgins. Tras esta inauguración, la recién asumida alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, expresó que esto fue una gestión del Consejo Municipal anterior, pero también del exalcalde Jorge Sharp. Hemos venido acá para entregar el firme compromiso a las organizaciones sociales que son del mundo deportivo, con las que vamos a seguir trabajando de la mano, buscando inversión pública y también privada para los recintos deportivos de toda la comuna de Valparaíso. Asimismo, de acuerdo a las palabras de la alcaldesa Camila Nieto, esperan poder avanzar en un levantamiento de todas las necesidades de infraestructura deportiva que tienen en la ciudad para así poder buscar más recursos y abrir nuevas canchas en sectores que han estado postergados por largos años. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Fútbol, Bernardo O'Higgins, Giancarla Vascone, señaló que con estos mejoramientos, aseguran, pueden seguir con nuestra competencia. Estábamos jugando 2 domingos al mes en la localidad de Placilla y los clubes y niños tienen muchas ganas de poder ocupar el estadio y empezar a jugar acá. Fueron parte ahí de las palabras de la presidenta de la Asociación de Fútbol, Bernardo O'Higgins.
mientras que el encargado del Departamento de Deportes de la Municipalidad, Rodrigo Casanueva, indicó que estos trabajos consistieron en la instalación de una carpeta de pasto sintético con su respectivo sistema de drenaje, el que es una obra con una inversión equivalente a los 400 millones de pesos, la que comenzó el mes de agosto pasado. Cabe precisar que se trata de un proyecto altamente esperado por la comunidad, ya que este recinto espera beneficiar a más de 6.000 niñas, niños, vecinas, vecinos y adultos mayores, promoviendo así la práctica deportiva y bienestar de toda la comunidad. Y vamos a continuar, ¿cierto?, de esta información que está ligada al mundo del deporte de nuestra región de Valparaíso, específicamente en la ciudad Puerto. Ahora nos vamos con una noticia alegre para la comuna de Limache y para todo el deporte también de nuestra región, porque el fútbol chileno tendrá un nuevo contendiente en la primera división para esta temporada 2025. Se trata de Deportes Limache, elenco que se logró imponer por 4-3 en penales contra Rangers en el Estadio Fiscal de la comuna de Talca, asegurando la fiesta a los maulinos, aguando la fiesta, bien digo, a los maulinos que en un momento tuvieron en su poder el boleto a la máxima categoría del balompié nacional. Los locales, impulsados por el aliento de su público, buscaban dar vuelta a la llave luego de la caída de 3-1 que sufrieron en la comuna de La Calera, sabiendo que ese descuento en los minutos finales les daba las chances claras de revertir su situación. Fue así que los pupilos de Emiliano Astorga salieron con todo a afrontar el cotejo y contra gran intensidad aprisionaron a la visita en terreno propio, aunque sin poder concretar acciones claras de riesgo en el pórtico defendido por Matías Borges. Sin embargo, esto cambió en el minuto 34, donde Mauro González capturó un rebote en el borde del área, se acomodó para su pierna derecha y sacó un zapatazo cruzado para superar así al guardameta y desatar los festejos en la región del Maule. Por su parte, Víctor Rivero intentó cambiarle la cara a su equipo, introduciendo 3 cambios en el entretiempo, pero los talquinos no le dieron tiempo para su experimento surtiera el efecto esperado y con una palomita de Gustavo Gotti, en el minuto 49 lograron poner el 2-0 para emparejar así la serie. Sin embargo, 2 minutos más tarde, los limachinos reclamaron un posible penal que fue denegado por el árbitro José Cabrero tras revisar el VAR. Es por esto que en el minuto 56 el colegiado pitó la pena máxima por favor a los piducanos. González entonces se encargó de ejecutar y anotar un gol que le estaba dando el ascenso a los suyos. Sin embargo, la tensión se apoderó de ambos conjuntos en el tiempo suplementario, el cual quedó marcado por un entrevero entre la banca forestera con un pasabalones, situación que terminó con un ayudante de Rivero expulsado. Misma suerte corrió uno de los colaboradores de Astorga en el dueño de casa. Los ánimos, si bien se calmaron bastante en la segunda mitad, tuvo como acción única el riesgo de cabezazo de Gotti, quien contuvo Borges sin mayor complicaciones, llevando así la definición a los lanzamientos desde los 12 pasos. De esta manera, Deportes Limache hizo historia consiguiendo el primer ascenso de toda su historia a la división de honor del fútbol nacional, mientras que su técnico Víctor Rivero sumó este éxito a lo hecho anteriormente con Unión La Calera y San Luis de Quillota, a quienes también ayudó a subir a la categoría de oro del balompié criollo. Y con esta información del mundo del deporte, pero siempre ligado a la región de Valparaíso, damos por terminada esta nueva hora de noticias. Mi nombre es Camila Ratti y los espero en una próxima oportunidad donde siempre en la pantalla de puranoticias.cl.